Entonces, para empezar a calentar el ambiente, a mí me gustaría empezar sacándoles los trapos sucios y hablando de la actividad que tuvimos la vez pasada. Entonces hay unas cuantas afirmaciones que hicieron cada uno de ellos. Me he dedicado a ver el video de la primera vuelta, y esto es lo bueno cuando hacen predicciones. ¿Todavía quieres que seamos amigos? Bueno, quizá después de esto ya no lo vamos a hacer, pero la idea es cuestionar algunas de las cosas que se dijeron ahí para alimentar el debate. Entonces, por ejemplo, Philippe Chicola se atrevió a decir que Jimmy Morales era la representación, el voto nulo encarnado. Además escribió una columna muy interesante en el periódico a ese respecto. Si Jimmy Morales es el voto nulo encarnado, ¿dónde dejamos a los Jimmy Leavers? O sea, ¿cómo puedes entender el fenómeno Jimmy Leaver, el fenómeno de los que son fanáticos de Jimmy, que lo padecemos muchos en redes sociales estos días? ¿Y cómo puedes entender unos resultados electorales que no mostraron ni una baja participación, ni esa alta participación que hubo de facto en la primera vuelta afectó a Jimmy Morales? Entonces, hasta cierto punto, tu tesis ¿no quedaría un poco desacreditada? En parte, pero lo que pasa es que hubo un rompimiento de todo el mapa político, desde la actividad que tuvimos hasta el día de la elección. Ay, no, hombre, si la actividad fue como 6 días antes. ¿Qué pasó 3 días antes de las elecciones? Un día. El presidente cayó. Y en gran medida, creo que se puede ver un antes y un después de la caída de Otto Pérez. Y esto es algo que quería presentar ahí, pero ya me regañaron que no presentara mucha gráfica. Es que me manda una presentación y tiene 55 diapositivas. Ustedes se pueden imaginar 55 diapositivas. Les prometo que les voy a pasar rápido. Hagamos un historial rápido de qué pasó. A mediados de julio, ¿cómo están las encuestas? Valdizón 37, empate en segundo lugar entre Sandra y Jimmy Morales. ¿Cuál es el siguiente evento? Se da el antejuicio de Barquín, la movilización de la gente y demás. ¿Cuál es el efecto que esto tiene? Valdizón cae de estar en 35 más o menos a estar por encima de 25 y Jimmy se empieza a disparar. Si hiciéramos eso, porque me iban a regañar más, no les traje las encuestas desde abril. Siglo XXVIII. Pero si hacemos un análisis histórico, Había unas de Arzú después. el crecimiento de Jimmy es paralelo a la consolidación de la crisis. Entre más crisis de corrupción se generaba y más rechazo a lo que olía al sistema de partidos políticos, Jimmy Morales empezaba a crecer. El siguiente evento es la caída de Otto Pérez, que se da 96 horas antes de la elección. Y los últimos trackings que se levantan un día antes de la elección terminando, ya tenían a un Valdizón que se había caído de 26 a 21%, un Jimmy Morales en 23% y una Sandra Torres en 14%. Y ya los trackings empezaban a revelar algo, que ese no sabe, no responde. Solo para poder ilustrarlo, explica qué es un tracking. Los trackings, a diferencia de las encuestas, las encuestas son levantamientos que se hacen de 1000 a 1500 casos de estudio a lo largo de 5 a 7 días. Entonces la encuesta termina siendo la sistematización de esos 1500 casos de estudio. Los trackings son que yo empiece a tomar parcialmente los resultados de cada día. Entonces, en lugar de tener una muestra de 1500 casos de estudio, voy a tener 200 casos del 1, 200 casos del día 2, 200 casos del día 3, y entonces las voy a sistematizar hasta donde la quiera cortar, ¿verdad? Entonces, el tracking que les muestro ahí, como es de 5 días, son de 1000 casos. Técnicamente el margen de error es un poquito más alto, pero me permite evaluar el resultado del día a día de la encuesta. Entonces, ¿qué teníamos en los trackings de 24 a 48 horas antes de la elección? Que el no sabe, no responde o el indeciso se cayó. O sea, conforme se da esa última frontera de coyuntura y la gente pasa de decir el sistema no funciona o todos los políticos son corruptos, cuando ven la caída de Otto Pérez y ve que renuncia a medianoche y que a las 5 de la tarde tenía las esposas puestas, eso genera una explosión de civismo. Y esa explosión de civismo, a quien le pega en primer lugar es a Manuel Valdizón.
Pero en segundo lugar, lo que eso genera es que ese grupo de indecisos que se proyectaba que iban a ser votantes que iban a votar nulo, que iban a votar en blanco, que no iban a participar, ese grupo de indecisos se vuelca a las calles y participa. ¿Quién capitaliza en gran medida ese grupo de los indecisos? No es Jimmy Morales, es Alejandro Yamatei. Y en parte, algunos de los candidatos pequeños. Entonces, ¿por qué la participación, respondiendo a la segunda parte de la pregunta, por qué la participación fue más alta de lo que se esperaba? Porque la caída de Otto Pérez generó un cambio en el pensamiento urbano que dijo, si ya bajamos a Valdete, si ya bajamos a Otto Pérez, ahora vamos a bajar a Valdezón con el voto. Con el tema de los Jimmy Libres, yo creo que ahí sí lo acepto. Creo que la primera lectura que teníamos de Jimmy Morales es que iba a ser un fenómeno bastante superficial. Y por lo visto, ocurrió completamente lo contrario. Jimmy Morales logró desarrollar un movimiento, particularmente en la clase media urbana, jóvenes usuarios de redes sociales, con un enorme apego a su candidatura, por representar lo nuevo, por representar la antítesis de los partidos tradicionales. Y no era esa candidatura volátil que proyectábamos antes de la primera vuelta. Me acuerdo, esa también la puedes sacar. Claro. Yo dije que el mayor enemigo de Jimmy Morales era el partido de fútbol. Y que se veía algo bueno que hacer ese día, el voto de Morales. Cabal, tengo aquí partido de fútbol. No ocurrió así, al contrario. Cuando vemos la relación de votos entre Jimmy Morales como candidato presidencial y su partido de diputación, nos damos cuenta que él como figura, a nivel personal, tiene una atracción individual espectacular. Y yo creo que ahí sí, lo admito, creo que subdimensioné el efecto Jimmy Morales. Yo creo que lo que parecía que iba a ser algo muy volátil, algo que estaba muy asociado a temas de coyuntura, realmente terminó generando una verdadera relación de lealtad y de adscripción entre un segmento poblacional particular, que una de sus expresiones más virales son los Jimmy Libres. Aproximadamente un mes antes de las elecciones salieron las encuestas de Prensa Libre y de Contrapoder, que hablaban de 70% de participación, aproximadamente 30% de abstención. Y bueno, ahí en los márgenes estaban no sabe, no contesta y todo lo demás. Pero más o menos era 30%, me acuerdo, porque yo dije, esto es básicamente la abstención que hubo en las elecciones anteriores. Y pensé, si esta es la abstención declarada en una encuesta, seguramente el día de las elecciones vamos a tener bastante más. Y en el estado de inestabilidad y de incertidumbre que hay, probablemente sea la más alta de la democracia. Yo decía que tal vez 50% de abstención. Una semana antes de las elecciones salió la última encuesta y ya la abstención había caído muchísimo, al 10%, al 15%, algo por el estilo, no recuerdo exactamente. ¿Qué pasó en medio? En medio pasó una campaña fortísima de infusión de miedo y de identificación de la abstención y del voto nulo con favorecer la campaña de Valdizón, que era el principal demonio de las elecciones, y la premisa que se escondía detrás de esa campaña era la de: si usted no va a votar, lo van a beneficiar, porque si usted votara, votaría en su contra. O sea, usted, bajo ningún concepto, votaría a favor de Valdizón. Y si logramos que usted vaya, sabemos que no va a votar a favor de Valdizón. Y esa campaña, unida a lo único que se ha mantenido constante ha sido la torpeza de Valdizón desde aquel momento, ¿no? Esa campaña, unida a que el propio Valdizón trató de favorecer con carteles, etcétera, el voto nulo o la abstención, fue lo que impelió a muchísima gente, me da a mí esa impresión, a salir y a votar. De manera que en cuestión de 2-3 semanas, el voto de Jimmy fundamentalmente creció hasta los niveles que vimos en las elecciones. Es decir, el día que estuvimos aquí, todavía la última encuesta había dado resultados que permitían entrever lo otro. Que no sucediera después no quiere decir que no fuera cierto en ese momento, quiere decir que probablemente después cambió. Y yo no lo vinculo tanto con la caída de Otto Pérez, lo vinculo directamente con esa campaña de difusión de miedo y de vincular el voto nulo y la abstención con que Valdizón pudiera ganar. Recuerdo que se publicó así: puede ganar en primera vuelta, puede ganar en primera vuelta. Y a partir de ahí vimos un cambio absoluto del discurso en
lugares en los que yo puedo medir, que es en la calle, en las redes sociales. Yo no tengo la posibilidad de hacer encuestas como estas. Entonces me parece que no tiene tanto que ver con los otros aspectos que se han tocado. En aquel momento creo que sí, Jimmy Morales era la encarnación del voto nulo y que lo siguió siendo. Lo que pasa es que el voto nulo transmutó y se convirtió en un voto estratégico para no permitir que Valdizón ganara en primera vuelta. ¿Y en segunda vuelta ahora cómo ves ese voto? En segunda vuelta es más difícil de decirlo. Yo también pensaba que iba a ser más volátil, pero creo que el hecho de que ese voto se haya mantenido apegado no significa que no pudiera ser volátil. O sea, creo que las adhesiones no son necesariamente adhesiones reales a un programa o a un proyecto que no tiene. Creo que son el resultado, pues, de una serie de vacíos en la campaña. Y el fenómeno de los Unilivers, yo no sé cómo interpretarlo sinceramente. ¿Por qué? Porque yo a duras penas he visto gente en la calle con un entusiasmo tan fragante y exorbitante como parece ser lo de los Unilivers. Yo lo que veo es muchos comentarios en redes sociales y muchos comentarios a pie de las noticias, pero hasta donde yo tengo dos indicios de que buena parte de esos Jimmy Livers son falsos. O sea, yo no sé cuántos son verdaderos, pero un medio de comunicación que se dio a la tarea de rastrearlo durante un momento, identificó los mismos IPs que se identificaban en el call center de Alejandro Sinibaldi, los mismos, y también IPs de cuando Manuel Valdizón tenía call center, lo cual no deja de llamar la atención cuando estamos viendo que hay gente de líder y hay estructuras del Partido Patriota que están funcionando a favor de Jimmy Morales. Por un lado, y ayer mismo nosotros agarramos un comentario pues, que execraba la labor de Plaza Pública por una verificación de un dato que había dado Jimmy Morales y que le salía falso, y que agarramos la fotografía de esa persona, y ustedes saben que si usted mete una foto en Google ahora, Google hace un track en dirección opuesta y le dice de dónde procede esa fotografía. Bueno, la fotografía era de este doble de Justin Bieber que estaba en Brasil, ¿no? Inmediatamente le dijimos al usuario de Twitter que nos había puesto el comentario: mira, ten cuidado porque están robando tus fotos. 10 minutos después el usuario había desaparecido y todos sus comentarios con él. Entonces, yo creo que la cuestión de los inhibidores tiene también mucho de espuma falsa, que hay unas grandes estructuras, grandes o pequeñas, pero muy eficaces, muy efectivas, estructuras de control de opinión pública en redes sociales, y eso cuaja perfectamente con el dato comprobable que tenemos de que la primera parte de la campaña de Jimmy Morales fue estrictamente en redes sociales. Eso, si no existen los Jimmy Livers, vaya decepción, ¿verdad? No sé si no existen, digo que no son tantos como parecen. Bueno, lo que sí dijiste la vez pasada es que estabas seguro de que las encuestas eran falsas. En un momento dado estábamos hablando de la validez. Pero esa que la contesté. Bueno, la vas a contestar tú, y te voy a decir por qué la vas a contestar tú. Porque ya visto en retrospectiva, y sobre todo hay que decirlo, la última encuesta, que es la encuesta que sale de Prensa Libre en primera vuelta, le pegó casi a los resultados. Salvo, curiosamente, que habían sobredimensionado un poquito el voto de Valdizón, que ese voto bajó, quizá precisamente porque había sido recogida la intención de voto antes que esos 6 días que hicieron que todo cambiase según Chicola, pero en última instancia estaba hablando de Jimmy Morales con 24, habló de Valdizón con 22, habló de Sandra con 19, y a los otros les pegó relativamente bien. Dije exactamente, eran falsas. Dijiste... Porque seguramente lo que quería decir es que eran verdaderas. No, la frase exacta, porque la acabo de escuchar ahora en nuestro canal de YouTube de Escuela del Gobierno, pueden escuchar el primer evento en su totalidad. Era, yo preguntaba sobre la validez de esas encuestas, y tú dijiste, y digamos, qué clase de dudas, creo que yo formulé la pregunta algo así como qué clase de dudas les generan, y tú dijiste, a mí no me generan ninguna duda, están todas mal hechas. Mi pregunta es, no, dado también los trackings que se compartían, que manejaba, se han compartido en República GT,
y que también le pegaron bastante bien. ¿No ha habido una reivindicación de los que hacen encuestas en Guatemala en esta Sí, elección? totalmente. Yo recuerdo que mi duda, mi recelo se centraba sobre todo en la capacidad de las encuestas de recoger, no el voto semirural, no sé cómo lo han llamado Quique Godoy y tú, creo que... No, pero ahí había un término intermedio, que no era ni rural ni urbano. La periurbana. Pero otro nombre le dieron. Bueno, en fin. Creo que era intermedio o algo así. No sé, pero mi duda era si esas encuestas eran capaces de recoger con precisión el voto de Sandra Torres, que era el voto más rural de todos, no, desde luego no el voto urbano y no el voto de Bardizón, que en las encuestas caía como voto rural, pero que se intuía que era un voto de áreas periurbanas o no tan rurales como los lugares a los que había accedido mi familia Progresa, por ejemplo. Pero sí, en aquel momento tomé las encuestas como orientación, aunque pensara que estaban mal hechas, y creo que han sido las más precisas y más ajustadas de los últimos años, ¿no? Eso, digamos, antes de pasar a las encuestas que ha habido ya en segunda vuelta, y aquí yo creo que ha habido un fenómeno, a mí me resulta un poco extraño, y vosotros que tenéis un insight mayor a medios de comunicación, ¿por qué salen las encuestas tan tarde en segunda vuelta? ¿Y por qué se manejan tantos datos así en lo privado y sobre todo estos datos de tracking, que esos sí se han mantenido más o menos activos toda la segunda vuelta, pero no son tan públicos, o salen en medios que son minoritarios? Pero antes de eso, un poquito de comentarios sobre que ya Felipe empezó sobre los resultados de primera vuelta. Solo déjame agregar algo, porque esto es algo que no se ha dicho, y es el padrón. Es que el padrón 2015 es el padrón más limpio que hemos tenido. Entonces, ese 71% de participación, yo no lo puedo contrastar realmente con el 70% de participación del 2011. 69. O 69. Porque antes de que se diera el corte de padrón no tenía el último dato. Pero, a ver, el padrón electoral cerró el día de el 6 de junio, que fue la última fecha de empadronarse, en 7.500.000. El padrón 2011 fue 7.300.000. Entonces, una de las grandes dudas que había es por qué el padrón electoral solo subió 200.000. ¿Es que solo 200.000 jóvenes alcanzaron la mayoría de edad en estos 4 años? No. Lo que pasó fue que el padrón electoral subió hasta 8.200.000, o sea, 900.000 jóvenes nuevos se empadronaron. Pero a ese padrón de 8.200.000 se le sacó este dato que está ahí, de empadronados sin DPI. Es gente que estaba antes en el padrón electoral, que tenía un número de empadronamiento, que en la elección 2011 aparecía en el padrón porque todavía se permitía votar con cédula, pero ahora que la cédula se desfasó, es gente que nunca sacó DPI. Entonces, ¿qué me dice? Entonces, el tribunal, ¿qué hizo? Como esa gente tenía un registro de empadronamiento, pero no sacó DPI, lo sacó del padrón. Y entonces, esos 700.000, ¿qué se estima que son? Migrantes que se fueron a Estados Unidos, muertos que nunca se habían depurado del padrón, o ahí están todos los rumores de que aquí votaban nicaragüenses, hondureños, y todo el desorden histórico de los registros civiles de las municipalidades. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Esta vez tuvimos 71% de participación sobre un padrón en donde por lo menos el tribunal podía asegurar con certeza que esos 7.500.000 personas estaban vivitos con DPI empadronados. En la elección 2011 tuvimos 69% de participación con un padrón en donde el tribunal no podía decir cuánta de la gente empadronada estaba viva, tenía cédula, DPI. Estamos trabajando con un universo depurado. Y entonces, como el universo, yo saqué esas 700.000 personas, básicamente mi universo sobre el cual yo calculo la tasa de participación en términos de lo que había sido en marco de elecciones pasadas. O sea, mi 71% de participación de esta elección, yo no lo puedo contrastar con el 69% de la vez pasada, porque el de la vez pasada era un padrón más sucio. Este es un padrón limpio.
Y entonces eso ayuda a generar una muestra mejor no, lo que estoy diciendo eso no es tiene nada que ver con no, lo que es que lo que estoy diciendo es que estoy rompiendo la aseveración de que esta es una elección en donde hubo más participación. Porque realmente, si a eso vamos, si suponemos que esos 700.000 empadronados sin DPIs no estaban físicamente ahí en el 2011, hay que modificar el porcentaje. Hay que modificar el porcentaje y resulta que en el 2011 no votó 69% de personas, no votaron 76, 70, qué sé yo, habría que hacer ahí la matemática. Pero entonces lo que les estoy diciendo es que incluso no podemos comparar las cifras históricas de participación, porque hoy tenemos un padrón depurado por la transición del RENAP versus el padrón histórico que era un despelote por la cédula. Ahora bien, ya en términos internacionales comparativamente hablando, una participación del 70% en una democracia es una participación cojonuda, es una participación muy buena. O sea, hay que decirlo. O sea, quizá a lo mejor hay que ver esas modificaciones dentro de la propia Guatemala, que van a variar unos puntos y a lo mejor no tenemos la participación mayor, pero no es como que sea una participación baja. Esta ha sido una participación muy interesante. Sí, pero si lo que dice Felipe es cierto, no solo implica una participación más alta hace 4 elecciones, sino una más baja ahora, el 70%, porque la depuración mediante el DPI deja fuera a todos esos votantes migrantes que deberían estar incluidos en el padrón. Entonces del 70 a 70.3, bajaríamos por debajo, pero igual sigue siendo una participación. Sí, no, pero no estoy despreciando lo que está diciendo Felipe, y hay que hacer la matemática para ver cuántos de esos son muertos y ajustar, pero sí, está bien, han contestado bien, han reconocido que habían hecho afirmaciones no fundamentadas. Pero eso es porque has hablado de las encuestas que aceptaron, no de las que no aceptaron. Bueno, pero hay que decir una cosa, las tendencias sí se veían claras, porque lo que sí podemos aceptar es que cuando hablábamos de las encuestas que nos trajo Filipe aquella vez, había un 30% a favor de Valdizón, y tenías a Jimmy y a Sandra empatados técnicamente, en algunas ya Jimmy despegándose, y eso se fue viendo en los trackings y se fue viendo en la última encuesta de Prensa Libre, recogiendo todo lo que pasó, que es verdad que tuvimos 2 semanas intensísimas antes de las elecciones, que obviamente también influyen en el proceso electoral, pero viendo en perspectiva, eso sí fue recogido por cada una de las encuestas. Yo creo que recogieron bastante bien el auge de Jimmy y la caída de Valdizón, pero no la posibilidad de que Valdizón no pasara a segunda vuelta, sí, ni de que Sandra superara a Valdizón. De hecho, eso es lo que iba a decir ahora, porque todo lo que hicimos la otra vez, la asunción era Valdizón pasa a segunda vuelta. O sea, ni siquiera nos planteamos otra posibilidad. Y luego el debate que tuvimos aquí era si pasaba Sandra o pasaba Jimmy. Esa fue la conversación, que la verdad es que fue hace muy poco, pero era muy gracioso escucharnos, porque hoy lo ves un poco absurdo, ¿no? Es como, no, vale, son seguro. Entonces, ¿quién de los otros dos puede tener posibilidades? Y ahí es donde tenían las interpretaciones estas del voto nulo. O sea que la pregunta generadora del debate de hoy todavía está en duda, de si va a ganar Jimmy o si no. Visto que una semana antes de hecho es lo que iba a decir para introducir el análisis de la segunda vuelta es, este evento, cuando lo planifiqué, se llamó ¿Quién ganará? Yo creo que debería llamarse ahora ¿Cómo ganará? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Te doy otro dato y respondiendo a la pregunta de los resultados de la primera vuelta. Sandra Torres, en todas las encuestas, sacaba 13, 14. Todavía los trackings de los días anteriores la veían en 14, sacó 19. Ahí es donde tú ves, primero los votos que se le cayeron a Valdizón. Primera lectura es que los votos que se le cayeron a Valdizón se le fueron a Sandra. Segunda lectura, algo que sí lo hablamos en la... También hay que defender lo que sí dijimos, ¿no? Sí. Algo que sí hablamos, todo fue algo que sí hablamos en ese foro es que Sandra tenía el voto ahí sí de la Guatemala profunda, antes de que Otto Pérez nos plagiara vilmente el término, y que ese voto generaba un problema de medición. Y otra vez los resultados de la primera vuelta vienen a confirmar la hipótesis que las encuestas tienen un problema en medir a Sandra Torres, porque todas las encuestas ubicaban a Sandra Torres 5 puntos abajo de lo que fue su resultado. Y esa tendencia se vio también en el 2011, cuando ninguna encuesta identificó que la UNE iba a sacar más de 15% como partido político y resultó sacando 23%. Sí hay un voto fantasma, o un voto no medido, o un voto
que todavía el universo del padrón electoral como cambió en los 4 años del gobierno de Torres, que los encuestadores aquí en Guatemala no han aprendido a medir, o sencillamente es un voto que no reconoce a la hora de ser encuestado que va a votar pensando. Entonces eso ya nos permite empezar a responder una de las preguntas de segunda vuelta. Si ya hemos visto en 2 elecciones que Sandra tiende a superar los resultados que le dan las encuestas, proyectando de qué va a pasar de aquí al domingo, una primera aseveración es que seguramente Sandra va a tener 5 puntos porcentuales por encima de lo que le dan las encuestas. Es ese voto fantasma que siempre se le aparece el día de la elección. ¿Y de qué le va a servir eso? De hecho, hoy estuve revisando los resultados de Contrapoder y efectivamente en la muestra había una sobreabundancia de votantes de Valdizón y votantes de Jimmy en primera vuelta, en comparación con los votantes, con la gente que había votado por Sandra. Entonces eso también nos puede dar un indicio de cómo la muestra no recoge bien. Así que gracias por la defensa. Campo, hay que defender algo. Entonces, ahora ya de amiguetes estos dos. El tema es, asumiendo que el ejercicio que tenemos, los 2 últimos ejercicios, que son este de prensa libre y el que salió hoy, ¿verdad?, que lo explicó ayer por la noche Juan Luis Font, de Contrapoder, realmente Sandra tiene muy pocas posibilidades. Sube 5, baja 5, te da exactamente igual, ¿verdad? A mí, una cosa que no hablamos tanto en ese debate... Ayer salió también la encuesta de la UNE, pero no sé si quieres comentar. Bueno, la encuesta de la UNE tiene todo... Es que yo no entiendo por qué hacen esas cosas, porque es lo mismo que Juan Gutiérrez en la primera vuelta, ¿verdad? Que decía que tenía 18 y luego Juan Gutiérrez acabó teniendo... ¿Cuánto fue? Bueno, a mí hace una semana me dijeron, yo les pregunté y me dijeron, la diferencia no es tanta, nos llevan 4 puntos de ventaja. Y yo digo, pero ustedes tienen plata para hacer encuestas. Me dicen, no del todo. No, pero he preguntado en mi casa y... ¿Dónde están encuestando? Y pues en 8 departamentos. Ya, no es una muestra demasiado buena, ¿no? Y ayer cuando salió la encuesta, 4 puntos de diferencia, pero 1.600 encuestados en todos los departamentos. Pero la misma diferencia que cuando eran 8. Exacto. Digamos, sospechas, ¿no? De si están cocinados o no están cocinados. No hablamos tanto, como la torta de Valdizón no parecía que iba a ser tan grande. Lo tocamos, pero no ahondamos tanto en esa diferencia entre voto rural y voto urbano, ¿verdad? Cuando hicimos el análisis de la primera vuelta. Y yo creo que tanto los resultados de Valdizón como estos resultados que se nos plantean aquí, si es para reflexionar sobre cuán válida es esa afirmación de que el voto rural funciona con una lógica completamente distinta al voto urbano, porque si asumes que, sobre todo la desagregación de datos por segmentos que hace Prensa Libre, es que Jimmy Morales gana incluso en mujeres rurales. Jimmy Morales gana en absolutamente todas las regiones, en todas las franjas de edades, en todas las áreas, digamos. Obviamente en el rural hay un 55-45, y en el metropolitano hay un 82-18, que eso es una cosa bárbara, ¿verdad? Pero al final del día, hasta cierto punto, yo creo que por lo menos estos resultados, y hay que ver si se confirman el domingo, están cuestionando una parte de esa afirmación de que el voto rural es un voto que se preocupa por un sistema clientelar, de movilización partidaria, de estructuras fuertes, y que el voto urbano obedece a una lógica completamente distinta. Esto acerca a lo rural y lo urbano, porque una persona que no ha tenido ni estructura, ni dinero, y yo argumentaría que unos mensajes muy malos y una estrategia de campaña muy errática, que es Jimmy Morales, va a ganar incluso en lo rural. Yo creo que hay que matizar mucho, y entiendo que cuando dices estrategia es sarcasmo del más negro. Pero creo que hay que matizar mucho, porque lo que nos decía la primera vuelta y lo que nos dice la segunda es muy diferente, y creo que no hay todavía explicaciones muy claras. Carlos hizo un muy buen análisis de la primera vuelta, análisis cuantitativo y geográfico, y fue publicada en Diálogos GT, si quieren darle like a la página, están más que bien. Y había elementos que tal vez a ti te gustaría abordar, pero sí había una diferencia notable entre el voto rural y el urbano, si no recuerdo mal, también clase, también tenía que ver dónde
se habría distribuido la inversión de Mi Familia Progresa. Cuanta más inversión, y eso también coincidía con algo que planteamos aquí con respecto a las elecciones pasadas en el foro anterior. Pero lo interesante ha sido cómo esas diferencias o esos clivajes han ido deformándose hasta casi desaparecer, por lo menos con lo que vemos en la encuesta de Prensa Libre, ¿no? Que como dices, Jimmy Morales gana en todos los segmentos de todas las divisiones posibles. Y en el ínterin entre la primera vuelta y la segunda ha habido gente que ha estado haciendo estudios más cualitativos, y los resultados en el tiempo vaticinaban precisamente eso. Edgar Gutiérrez, que es el coordinador de ICNUSAG, el Instituto de Problemas Nacionales de la USAG, una vez me dijo: mira, llevamos hechos 8 focus groups, yo he analizado ya 5, y una de las cosas más interesantes es que la gente que más ha recibido transferencias condicionadas en los 8 años que lleva casi vigentes el programa, y que en la primera vuelta le agradecía abiertamente a Sandra Torres ese apoyo, están mudándose, están pasando a apoyar a Jimmy Morales. Y en los resultados de las encuestas varían mucho los análisis de los segmentos que hacen Prensa Libre y Contrapoder, pero básicamente todos le atribuyen esa mudanza o el voto a Jimmy a que es nuevo en la política, a que es nuevo, a que no tiene ninguna experiencia de ningún tipo. Por otro lado, con respecto al voto clientelar o no clientelar, la primera vuelta y la segunda vuelta son completamente diferentes en ese sentido, porque en la primera vuelta se vota las estructuras clientelares, que son diputados, alcaldes, diputados distritales y alcaldes fundamentalmente. Por eso diverge tanto el voto en las distritales y en las municipales del voto para las presidenciales. Javier Prolo, que entiendo que estaba aquí antes, ¿no? Hizo un análisis fantástico en Contrapoder que explicaba cómo las estructuras de Baldizón no le habían respondido en absoluto a él, habían respondido a los dueños de las estructuras, que son los líderes locales. El punto es, si incluso las estructuras clientelares hacen voto cruzado, eso que decíamos que hacía ganar elecciones antes se va un poco al garete. Pero es que eso nunca ha sido cierto. O sea, el voto cruzado ha existido de todas maneras. En estructuras clientelares. Sí, en todas las elecciones, en todo tipo de estructuras. Yo lo digo por lo siguiente, a ver si esto contextualiza un poco lo que estoy diciendo. Baldizón hizo todo lo que tenía que hacer según el manual de la vieja política. No quiero aprovecharme de ningún tipo de mensaje de campaña, ni mucho menos, pero de esa forma más tradicional de entender por qué y cómo se gana una elección, y lo hizo perfecto. Tenía su estructura de caciques perfectamente montada, tenía más dinero que nadie, se había posicionado como segundo en la elección pasada y tenía un grado de conocimiento altísimo, contrató la mejor campaña por formal que te podías imaginar. Pero mira, las estructuras clientelares le funcionan al que es el patrón de la estructura, y la gente no necesariamente identifica como patrón de la estructura al secretario general del partido, identifican a los líderes más cercanos, y si los líderes no activan eso para endosar el voto a las máximas alturas, no funciona. Por ejemplo, el voto de Sandra Torres, el voto que hubiera tenido previsiblemente Sandra Torres en 2011, que todo el mundo decía que era clientelar, era un voto convencido, al punto de que, y esto también lo demostramos con análisis geográfico, en el momento en que Sandra Torres no participa, lo que se incrementa son en las presidenciales y en las de listado nacional, que son aparentemente los dos votos que más se identifican con el candidato y con el partido. Lo que se incrementa es el voto en blanco y el voto nulo. Es decir, era un voto leal a Sandra Torres y a su partido. ¿Por qué? Porque era un voto convencido de que ella podía traerles beneficios, pero no necesariamente beneficios clientelares, aunque por momentos, y solo estudiamos Mi Familia Progresa, no estudiamos el resto de los programas. Esto quiero que quede claro.
Enrique se refiere a un texto que salió en una revista de la Viva, que escribe Enrique Naveda con Javier Fortín, que es muy interesante, y si quieren podemos pasarles el enlace porque es un muy buen trabajo. Si la gente hubiera identificado como patrón de esa estructura a los caciques locales, no habría tenido ninguna repercusión sobre Sandra Torres, pero entendían que Sandra Torres era la cabeza y el partido era la forma de canalizarlo. Entonces esos votos van a Sandra Torres, no van necesariamente a sus estructuras locales. El caso de Balizón es completamente opuesto, el caso de Balizón y el de la mayoría de las estructuras clientelares. Digo que mi familia Progresa era clientelar y estoy siendo un poco impreciso. Tuvo momentos en que no se apegó a los criterios técnicos, y fundamentalmente esos momentos fueron 2008 y 2011, es decir, el año inmediatamente posterior a las elecciones y el inmediatamente anterior. Pero 2008 lo tenemos que descartar porque originalmente solo había 4 municipios, y eso es una muestra demasiado pequeña para sacar conclusiones. Pero en 2014 sí, el programa violó criterios técnicos y se apegó demostrablemente a criterios de fortalecimiento de base y del voto cautivo. Yo acepto lo que dices, pero sí me gustaría ahí introducir un aspecto para conversar, y es, quizá, claro, la estructura partidaria de Valdizón queda muy bien cuando la comparas con Valdizón. O sea, cuando llega el líder y dices, mira lo que sacó en el Congreso líder, mira las alcaldías en las que quedó líder, queda muy bien cuando lo comparas con el performance absolutamente desastroso de Valdizón. Ahora bien, si comparas con las proyecciones que se habían hecho de esa misma estructura partidaria, o sea, la idea de cuántos diputados iban a tener, también la estructura partidaria se ve arrastrada hacia abajo. Es que aquí es un punto que quería hacer, porque aquí nos equivocamos en la aseveración de que solo el voto urbano vota cruzado. Es mentira, porque veamos la elección de la ciudad. El voto de la ciudad, si lo tenemos que caracterizar, primero elija su cacique con 56%, pero ese cacique, como se ha demostrado en elecciones anteriores, es incapaz de transformar sus votos municipales en votos al legislativo, porque de 56% que saca el partido se cae a 9% en distrital. ¿Quién se dispara en diputaciones distritales? Encuentro por Guatemala, y si se dan cuenta hay una dispersión. O sea, el votante urbano votó más, de la ciudad capital votó más de la mitad por Arzú, por alcalde. Encuentro por Guatemala y se dispersó entre opciones pequeñas por diputado distrital, y nos vamos a la elección presidencial y votó a Jimmy Morales y Alejandro Yamatei como sus dos candidatos presidenciales. ¿Se dan cuenta? Jimmy Morales sacó 28% y Yamatei sacó 24%. Pero nos vamos a ver algunos casos, solo para buscarlos así, al azar, ahí, cuando tenga tiempo. Por cierto, es impresionante la diferencia entre Arzú y Canel en ese ejemplo que has puesto. O sea, de 90% de voto cruzado en ese ejemplo que has puesto. La ventaja es que Arzú no hace campaña y Canel así. Mira que viene. Canel sacó menos votos presidenciales que... Por cierto, en eso sí acertamos, porque viendo el evento de la vez pasada le dimos durísimo a Canel. Y la verdad es que la torta que se metió Canel no fue. Pero ahora agarremos algunos departamentos. Zacapa. En Zacapa Jimmy Morales saca 26% de voto presidencial, Sandra 19%, Valdizón 19% y un poquito atrás todos, Lizardo Sosa 17%. Pero si agarramos, listado distrital, o sea, el cacique departamental, vean los resultados. FCN de sacar 26% en elección presidencial se cae a 7% en elección de diputaciones. Y todos, de sacar 17% en elección presidencial, se disparan 30% en elección de diputación. Mientras que vemos que Líder y UNE son los partidos que se mantienen más estables en la relación voto presidencial, voto distrital. Entonces, ¿qué me dice eso? En Zacapa, la gente que votó, diputados todos, están votando por Portillo,
votó presidente Jimmy Morales. Nos vamos a ver Suchitepeques, caso similar. En Suchitepeques, Jimmy Morales 26, Sandra 24, líder 20. Nos vamos a ver elección de diputado distrital. Y Jimmy Morales, al igual, se me cae de 26 en la elección de presidencial a 7% en la elección nacional. Sandra Torres, que se dieron cuenta, Sandra Torres había sacado 24 presidencial, sacó 20 de diputado. O sea, Sandra Torres logró capturar el voto de alguien más o de algún otro cacique. ¿Y qué cacique o qué partidos pequeños se disparan? En Suchitepeque se dispara un poco PP, se dispara un poco UCN y se dispara un poco todos. Agarremos ahora Huehuetenango. Es un departamento donde no le fue tan bien a Jimmy. Otra vez, en Huehuetenango ahí ganó líder con 27, Sandra 24, Jimmy 10. Pero nos vamos a ver. Voto de diputado y los mismos 27 que tiene Valdizón de presidente los tiene de diputado. La UNE más o menos igual, solo que el partido FCN Nación se cae de 10 a 3. ¿Y quién se dispara? El Patriota. Entonces, ¿qué estamos viendo? El votante de Valdizón y de Sandra es el voto más vertical que encontramos. Ese sí es el voto de estructura más clientelar. Pero y es una estructura que vota más lineal: alcalde, diputado distrital, lista nacional y presidente, y que el partido líder, sus resultados los vemos que son prácticamente transversales. Con Sandra Torres nos damos cuenta que ella en individual tendió a tener mejores resultados que su misma estructura clientelar, lo cual nos debe llevar a hacer una revisión de hasta qué punto también ella todavía capitalizó un voto de lealtad histórica. Pero el voto de Jimmy Morales es el voto de los partidos pequeños, el voto de todos, el voto de Patriota, el voto de UCN, el voto en el caso de la ciudad de Encuentro por Guatemala, de Fuerza, que la gente votó por esas estructuras, ya sea por afinidad, por lealtad, por simpatía, votó por esas estructuras para alcalde y diputados, pero votó por Jimmy Morales presidente. Entonces creo que eso todavía, fortaleciendo la tesis de Daniel, nos da un efecto, nos da un reflejo de que el fenómeno Jimmy Morales como individuo sí tiene cierta relevancia, porque Jimmy Morales como individuo logró atraer votos de otras estructuras. Y ahí yo, digamos, bueno, ya no iba a utilizar este ejemplo, pero siguiendo la tradición que tenemos los tres de meternos con Creo, vamos a utilizar el ejemplo de Canela. La estrategia, es que tú puedes orientar, desde mi perspectiva, no sé qué piensan ustedes, pero desde mi perspectiva, tú puedes orientar esto de yo quiero ser presidente, ¿qué tengo que hacer para ganar una campaña? Y si ven la lógica de Canela, la lógica de Canela era, tengo que crear una estructura partidaria fuerte. Me tengo que ir y tengo que llevar a mi gente a trabajarme cada una de las regiones de Guatemala para poder tener estructura partidaria ahí. Y se dedicó muchos años en hacer eso, ¿eh? O sea, y tenía una estructura partidaria que podemos considerar dentro de los partidos pequeños muy fuerte. Esa fue su estrategia. Su estrategia no fue tanto voy a salir a medios, me voy a posicionar de tal manera, voy a ser la persona que más sabe de X cosa del Estado, voy a hacer una especie de movimiento, sino que sacó una campaña de reconocimiento que se llamaba Echemos Punta, y después ya, cuando llegó la campaña, hizo lo que hizo, que no fue tan bueno, pero que, digamos, no se concentró tanto en su actividad de 8 años o 7 años haciendo partido, no se concentró tanto en los mensajes, en los programas, en identificación, sino que se concretó, digamos, en estructura partidaria. Y eso le da el 3%. Te doy un dato. Y a Jimmy Morales, que se concentra en otra cosa, le da 24%. No sé si hay alguien de Creo aquí, si hay alguien de Creo, perdón, o alguien muy afín a Canela. Perdón lo que voy a decir, pero miren esto. Hoy no vinieron. Álvaro Arzú, en la ciudad de Guatemala, ya no nos enfoquemos tanto en porcentajes, sino en votos. Álvaro Arzú en la ciudad de Guatemala sacó 269,000 votos en la ciudad. Canela, en todo el país, sacó 168,000 votos. Canela sacó en todo el país 100,000 votos menos de lo que sacó Arzú.
Y en una ciudad donde él fue candidato 2 veces y donde obviamente en la ciudad capital había un reconocimiento clarísimo a Canela. Yo creo que estamos, para interpretar a Jimmy, estamos partiendo, y creo que lo mencionó antes, tiene una premisa que no es correcta, es cuando menos imprecisa. Uno de ustedes dos dijo, la coyuntura que hizo que Jimmy ganara en primera vuelta ya pasó, con lo cual esas adhesiones no eran tan volátiles. Y yo diciendo con eso, la coyuntura no pasó, la coyuntura sigue siendo la misma en un sentido muy claro. En el artículo que publicaste tú en diálogos.org.gt, Por favor, visite la página web, no se olviden dar el like. planteabas una tesis, varias tesis interesantes, no tan memorables como para que la recuerde toda, recuerdo una, que era la de cómo había funcionado la teoría de la agenda setting para explicar el fenómeno, el auge, el despegue de Jimmy Morales. Más o menos conocen la teoría de la agenda setting. Lo que dice básicamente es que los medios no imponen lo que se debe pensar, pero sí los temas, reiterándolos, escogiendo dónde los ubican, los temas sobre los que la población debe pensar. Y hay bastante ajuste y coincidencia entre lo que efectivamente la ciudadanía piensa que es lo importante y lo que los medios dicen que es lo importante. Entonces Daniel planteaba que los medios habían colocado el asunto de la corrupción a raíz de la línea de una manera muy natural, como el tema crucial de la campaña, y que Jimmy se había montado en esa ola. Yo iría un poco antes y lo abordaría desde la teoría del framing, que es la gestión de marcos mentales, ¿no? Básicamente lo que dice esa teoría es que un mismo hecho se puede interpretar de muchas maneras, darle una connotación positiva o una negativa, el mismo hecho exacto, de manera que una connotación u otra haga que la gente tome una decisión o la contraria, siendo el hecho el mismo. Lo del vaso positivo o el vaso medio lleno, el vaso medio vacío es una forma de framing. Si consigues instalar en la gente la idea de que el vaso está medio vacío, entonces la visión de la gente, la aproximación a ese hecho es pesimista, y si se consigue instalar la idea de que el vaso está medio lleno, la visión es optimista. Y las actitudes de la gente frente a esos 50 centilitros del vaso de agua son completamente divergentes. Entonces, el framing. Uno puede interpretar la experiencia política como algo bueno o algo malo. La pelea de Sandra Torres ha sido durante toda la campaña que esa experiencia y esa trayectoria sea interpretada como algo... o las dos cosas a la vez. O las dos cosas. Porque lo que es interesante de esta parte de la encuesta de Prensa Libre es cuando le preguntan cuáles son las ventajas de Jimmy Morales como candidato, la gente responde sin antecedentes, 28%. Cuando le preguntan las desventajas, dice, le falta experiencia. Es decir, la misma cosa se interpreta de una forma negativa o positiva por la misma persona. Sí, pero ¿cuál pesa más al final? Es la que depende del marco más relevante, ¿no? Porque al final los marcos no encajan mecánica y perfectamente en la mente de ninguno de nosotros, sino que están permanentemente en colisión. Pero llevamos tantos años de desarrollo de las denuncias sobre la corrupción, de corrosión de lo que significa ser político, no en general, sino en Guatemala, de identificación del político con la maldad, con el interés personal, con la corrupción, que ese marco está perfectamente instalado en todos nosotros. No lo está el otro, el del político como el tipo visionario, estadista, con una idea de lo que debe ser el país en 30 años, con capacidad para entender cómo se engranan los distintos niveles del Estado y de la sociedad. No lo entendemos de eso. Y si se dan cuenta, uno de los principales problemas de Sandra Torres en la campaña, para que los mensajes consiguieran instalarse, eran de credibilidad. Es falso, en esto no ha incurrido Philip, pero sí muchos de los analistas de televisión, es falso que no hubiera propuestas concretas en los debates, o es falso que no hubiera propuestas concretas en los programas de gobierno, incluso demasiado concretas. Es falso que no hubiera ideas creativas, estemos o no de acuerdo con ellas, con muchas no saben, pero las había.
Es falso que no hubiera una visión general. Fundamentalmente en el programa de Sandra Torres había mucho de Es eso. lo que te iba a decir, no en el de Jim. No, no, estoy hablando del programa. Hay un video ahí de YouTube donde aparece aquí Daniel señalando que el programa de Sandra Torres es excelso. Estás en el mismo video que yo. En el mismo video que yo. Y yo lo único que dije fue que en comparación con los otros estaba técnicamente mejor hecho. Obviamente Sandra utilizó eso en su Facebook para decir que los expertos decían que su programa no era hija de eso. O sea, no era o sea, puede que fuera un programa que no nos convenciera, con el que no nos sintiéramos identificados, pero digamos que cumple los estándares de un programa de gobierno, había ideas creativas. El problema no era ese, el problema era que no nos lo creíamos. Y no nos lo creíamos tampoco. Inmediatamente de que ella daba todas sus medidas 1, 2 y 3 con dinero de dónde iba a sacarlo, venía el analista político y decía, no hay propuestas claras. Pero eso es tú que te lees el programa y que eres capaz de reflexionar sobre el equipo que tiene detrás. Y digamos, una de las cosas que yo decía en ese video es que en el programa de gobierno, cuando te leías la parte de seguridad, sí había un marco comprensivo que era el tema de seguridad democrática, y después sobre eso desarrollaba una serie de programas. Estaba muy bien hecho, o está decentemente hecho, perdón, Razonable. en ese contexto. Pero cuando la escuchas a ella, no me digas que eso te parece que es concreción. No. O sea, cuando tú la escuchas a ella sin haberte leído el plan de gobierno, dices, esta tipo no Bueno, tiene idea. pero da ideas interesantes, ya sea que estén memorizadas y la recita con esa voz maquinal y triste que tiene, pero Grabada y sí, errática pero y era dolorosa. capaz de transmitir mal las ideas, no de comunicar emoción por ellas, pero de transmitirlas. Esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero lo que voy es que ese marco mental en el que llevamos instalados años y que es fundamentalmente el que posibilita que después, ya con la agenda instalada en los medios de comunicación, la agenda de corrupción instalada en los medios de comunicación, suba Jimmy Morales y caigan todos los demás. Pero el marco mental, el marco mental que operó en esa coyuntura es el que sigue operando y el que, a mi juicio, sigue explicando el crecimiento disparado de FCN. Hay otra cosa que también, para romper mitos del foro anterior, si tienen la oportunidad de ver el análisis que hace la Fundación Doces, que hace sobre la cobertura que le dan los medios de comunicación a los diferentes candidatos, se van a topar. Aquí les traigo uno de la última semana previo a la primera vuelta, y se van a topar con una realidad, y es la cobertura de notas de Manuel Valdizón. Si se hacía en función a una dinámica negativo, neutro, positivo, nos topamos con que la mayoría de medios independientes, por ejemplo Contrapoder, por cada 3 notas positivas, por cada 3 notas negativas una positiva, República GT 2 negativas, 0 positivas, Diario Digital 5 negativas, 0 positivas, 845 negativo sobre positivo, Noticiero Guatevisión negativo sobre positivo, Siglo XXI, el periódico negativo sobre positivo. Pero si nos vamos a ver Noticiete, Telecentro 13 y Telediario 3, ahí el ángel de la democracia, una proporción espectacular de notas positivas y ninguna negativa, solo creo que Telediario 3 fue la única que lo sacó. Y si ustedes revisan todos los informes de 12 semanas tras semana, la misma tendencia se mantiene. Entonces, a pesar de que Manuel Valdizón en la televisión abierta, que hemos también sobredimensionado el efecto de la televisión abierta, le estaba dando ese nivel de cobertura, Valdizón se cayó. Y en cambio agarremos, cobertura de Sandra Torres, también la televisión abierta sacó una cobertura muy positiva de ella. Jimmy Morales, contrario a lo que se ha dicho, Jimmy Morales en primera vuelta no tenía el backing de la televisión abierta. Jimmy Morales tiene más dispersión en el tipo de cobertura que se da. Entonces, aquí también hay otro rompeparadigma, porque Jimmy Morales no era el candidato fantasma de Ángel González. Es más, vemos los medios de Ángel González y ni cubrían a Jimmy Morales. Versus
el nivel de apoyo explícito hacia Sandra Torres es a Manuel Valdizón. Y aún así Valdizón se cae y Jimmy Morales saca lo que saca. Entonces ya la televisión abierta como un hace presidentes en el país, creo que también la tenemos que empezar a cuestionar. Sí, pero yo no iría demasiado lejos con ese cuestionamiento, porque no podemos hacer el análisis univariable, ¿no? Unidimensional. Habría que ver en el tiempo cómo sigue funcionando eso. Está clarísimo que la televisión abierta ha perdido peso, porque en los medios está sucediendo algo parecido con lo que está sucediendo con los poderes sociales, ¿no? Con los grupos de presión, con los lobbies, etc. Se está fragmentando muchísimo, le están entrando nuevos discursos, pero no confundamos el hecho de que el peso de que Ángel González no ha sido capaz de levantar, o no ha sido capaz de disminuir la figura de Jimmy, de levantar la de Sandra, con que siempre vaya a ser así. Tal vez es simplemente que no ha logrado contenerlo lo suficiente, pero habría que hacer un estudio con elementos de control para ver si lo contuvo, si Jimmy, en el caso de que Ángel González le hubiera mostrado su apoyo, no estuviera mucho más alto. Y hay que decirlo, o sea, las bombas mediáticas de Dick son demasiado fuertes, ¿no? O sea, eso sí cambia mucho, ni siquiera Noticiete y demás pueden obviarlas, ¿verdad? Van a estar ahí, van a tener que reportarlas tarde o temprano. E incluso recuerden que en las manifestaciones uno de los principales medios que se vieron puestos en entredicho fueron los de Ángel González, en áreas urbanas y en áreas semirurales. La pérdida de credibilidad en ese momento concreto con respecto a este tema fue grande. Y lo otro, tenía Ángel González es capaz de cambiar en 2 meses un marco mental que ya instalado. Una cosa antes que habíamos hablado, ya por cuestiones del tiempo, que me gustaría tocar antes de pasar al turno de preguntas, y ahí a lo mejor si quieren podemos hablar de escenarios postelectorales, etcétera, etcétera, pero me gustaría hablar del papel de los foros, debates, entrevistas dentro del tema de intención de voto. Si uno ve los análisis electorales en Estados Unidos, siempre se centran después del debate. O sea, después del debate hacen su encuesta y ven cómo se ha ido comportando después de la aparición de tal candidato en CNN, después, o sea, si hay una conciencia de que los debates, foros, entrevistas generan subidas y bajadas de intención de voto. Y aquí como que no lo hemos tenido tan presente, y tenemos a un candidato representativo de esa forma de creer que se ganan las elecciones, que es Valdizón, que obvió ir a todos los debates, que no fuese la pantomima esa que se hizo en los canales nacionales, ¿verdad? ¿Cuán importantes han sido los debates en esta campaña, en esta segunda vuelta, para justificar un resultado como este, que es una paliza descomunal? Por lo menos, el problema que hay es la encuesta de Prensa Libre y la de Contrapoder tienen fechas de levantamiento. De Prensa Libre, creo que es la más reciente, hasta el 14 de octubre. Se agarra todavía el foro de la AGG, pero ya no agarra, la agarré en los últimos 2 días de medición. Ya la agarra la debacle de Jimmy en los foros de esta última semana. Pero ya no agarra lo de esta semana, no agarra lo de la revista, no agarra la inasistencia por el canal antigua, y ya no van a haber datos que midan eso, que hasta el domingo vamos a ver el efecto real. Otra vez, dado también que hay una serie de variables más en la elección, tampoco no vamos a poder medir exclusivamente si la debacle de Jimmy de esta semana es lo que explicaría una caída en su intención de voto. Lo que sí se puede hacer es un análisis, ahí como dice Enrique, más cualitativo, de ver un poco comentarios y redes. Obviamente refleja más el pensamiento urbano. Y aquí hay que empezar a cuestionar la demanda, no solo la oferta de los candidatos. Porque creo que en esta semana se vieron 2 tipos de foros radicalmente diferentes. El día lunes, en televisión abierta, que Jimmy y Sandra casi que se tiran, o se pegan con palos y piedras. Y el de ayer, que la dinámica del foro fue pésima. Pero hay una diferencia. La dinámica ayer no fue un debate, sino que eran preguntas que se le daban a los 2 candidatos la oportunidad de responder cada uno. Y en cambio la actividad de ACIES, una semana antes la de la Asociación de Gerentes, daba más a un intercambio de ideas. El guatemalteco le gusta más ver el morbo del ataque mutuo
y que no hayan posicionamiento de ideas, propuestas. Si Sandra Torres no le dice a Jimmy que está con militares, que no tiene idea de lo que va a hacer, y si Jimmy no se burla de Sandra Torres, que le dice usted por qué no hizo lo que hizo, el debate está aburrido. Y el debate de ayer es solo una cosa para esta manía que tienen ustedes todos, chapines del excepcionalismo chapín. En Guatemala, en España, en Tailandia, en Corea, en todas partes gustan más que haya cuentazos a que no los haya. ¿En qué país les encanta que todo el mundo esté así y que sea un aburrimiento? Acaba de ganar el Partido Liberal en Canadá. Canadá no me puedo imaginar un país más aburrido que ese y más civilizado, ¿verdad? Quizá Suiza. En ese, quizá Suiza, ¿verdad? Tiene razón. En ese debate, si ustedes ven debates televisivos de las cuatro opciones que había, digamos, de gobierno, son debates donde se dan durísimos unos a otros, durísimos. Si ven el Parlamento canadiense y cómo funciona, se dan increíblemente duro. No digamos aquí solo los chapines nos gusta el enfrentamiento, porque nos gusta a todos. Pero aparte de la nacionalidad, a todo el mundo. Pero ahora, a ver, construyamos sobre eso. Porque a pesar de que nos gusta el morbo del enfrentamiento, siempre en esa dinámica de enfrentamiento, Sandra Torres hábilmente logró posicionar un mensaje. Y dejó en la mente del electorado que Jimmy Morales no tiene idea de lo que va a ir a hacer. Y Jimmy Morales también hábilmente logró posicionar el mensaje de que Sandra Torres no tiene la solvencia moral para hablar. Los dos candidatos lograron. Pero el efecto ya post-debate es que el votante se terminaba sintiendo más atraído, más empático hacia Jimmy Morales que hacia una Sandra Torres. Y en gran medida eso está asociado a la forma. Jimmy Morales no tiene fondo, pero es un muy buen comunicador. En la chispa, en la forma y en la dinámica del debate han ganado. En el fondo, como Sandra Torres hizo muchas propuestas, muy profundas algunas, muy interesantes otras, pero como es muy rudimentaria en su construcción de ideas, y como no tiene credibilidad ante el mercado urbano, sencillamente la gente no le aceptaba lo que ella decía. Entonces, después del debate, el votante decía, bueno, tal vez Jimmy Morales tal vez no muy sabe, pero ganó él. ¿Por qué? Porque a Sandra Torres es una candidata que genera demasiado choque, demasiado antagonismo, demasiado rechazo entre el ciudadano. Y desde esa condición ya se vuelve prácticamente imposible que ella pueda captar más votos en base a un debate o en un foro. Jimmy ganó hasta el debate del martes, que no fue. Y al final tenía más menciones negativas ella que él. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, y en ese sentido esto parece un debate entre Jimmy y Sandra. Ayer Edgar Gutiérrez contó hasta 20 respuestas exactamente iguales de ambos, ¿no? De 32 preguntas que creo que se hicieron. El tema, este sí es un panel, digamos, foro. El día que quiera ponerlos a debatir, voy a poner a debatir la importancia del CACIF en el poder guatemalteco, y ahí sí va a haber. Pero aquí sí podemos estar de acuerdo. Van a ser asuntos de matiz. Yo creo que Jimmy Morales salió beneficiado de la mayoría de los debates y Sandra Torres perjudicada de algunos de ellos y muy poco beneficiada de todos los demás. Algunos motivos son por los que dice Phil, pero creo que tuvo que ver con otra cosa. El elector de Jimmy o el votante de Jimmy, o en el votante de Jimmy me da la impresión de que operó el sesgo de afirmación. O sea, yo agarro todo lo que me sirve de lo que dice Jimmy y lo que no me sirve, lo que es malo, lo descarto, ni siquiera lo oigo. Ya sé que no tiene programa y no me importa, no le estoy votando por eso. Ya sé que no tiene experiencia y no le estoy votando por eso, me da igual. Yo lo que quiero es que él me demuestre que no tiene ninguna mancha. Y ayer, por ejemplo, Soy 502 publicó una historia preciosa que era cuando Jimmy Morales hacía negocios con la UNE, ¿no? Y mostraron cómo en el gobierno de Colombia habían fraccionado compras del Programa Nacional de Resarcimiento para pagarle la película a Jimmy Morales, y no había tenido ningún escrúpulo para rechazarlo, pero pasa completamente inadvertido. La película de Gerardi, que la interpreta su hermano Sammy, que Sammy es el gran estratega de la campaña de Jimmy, la interpreta Gerardi. El gran estratega.
Entonces me parece que con él opera ese tipo de sesgo. En cambio, fundamentalmente en el debate de ayer, pero en varios más, en el ENADE y en otros lados, el voto, que no era duro, pero que se había acercado a Sandra Torres después de la primera vuelta, incluso un poco antes, como voto en contra de Valdizón y en segunda vuelta como voto en contra de esta visión ultraconservadora que representa Jimmy con los militares institucionales y los anteriores adheridos a su proyecto, o más bien como base del proyecto. Ese votante que no tenía claro por qué iba a votar a Sandra, salvo por rechazo a los demás, y en todo caso por algún apego a los programas sociales, ese votante, al ver que Sandra Torres da ese viraje a la derecha, al punto de estar casi a la derecha de Benedicto XVI, se retira inmediatamente. ¿No? Dice, no, o sea, si esta señora es... Y Sandra ahí se mostró tal como ha sido los últimos 8 o 10 años. Si esta señora es tan pragmática como para decir todo lo contrario a lo que ha dicho, todo lo contrario a las razones por las que nosotros estábamos pensando en apoyarla, no queremos saber nada de ella. Y yo veo a muchos amigos que hasta anteayer pensaban que iban a ir a votar, que hoy dicen, no voy a ir a votar, si me da igual, si esta señora cuando llegue al gobierno no va a tener para nada en cuenta el programa que ha... Se le dio un poco de montada incluso también. Desde el ENADE, pero todos esos llamados a Dios, ¿no? La familia, una señora, además es que comenzó a generar disonancias cognitivas con sus mensajes anteriores y con todo lo que pensaba su electorado flotante. No sé si eso es un término de ciencia política, pero bueno, se entiende. Y eso fue un gran problema de ella. Ahora, hay algo que no hemos mencionado y que yo acabo de descubrir, y con lo que probablemente no van a estar de acuerdo muchos de ustedes. Bueno, ya hemos dicho que yo sigo sosteniendo que en buena medida el votante de Jimmy es un voto antipolítico para el outsider y un voto en contra de la política tradicional, no necesariamente un voto a favor de Jimmy Morales, más allá de que es simpático. ¿Por qué? Porque no está proponiendo nada, salvo una cosa que sí es muy importante, que es ideología. Él tiene una forma de ver el mundo, de aproximarse al mundo, y es muy clara. No es lábil y cambiante como la de Sandra Torres. Es clara. Es un tipo ultra conservador. Ha dicho, aunque es cristiano, él se ha definido como nacional católico. Lo dijo en la primera vuelta. Y yo, nacional católico, solo conozco a Franco. Sí, la connotación en España es distinta, nacional católico, ¿no? Pero nacional católico. A todas las respuestas que da. Si tiene un discurso nacionalista que a mí como extranjero me da un poco de miedo en algún momento. Yo no sé si tiene un sustento nacionalista, tiene un discurso nacionalista, pero yo no le veo recitando a Fichte, por ejemplo, ni entendiendo el nacionalismo como se entiende. No sabe lo que es, sabe que es querer mucho a su país, pero no sabe. Yo entiendo que... A mí, por ejemplo, me gustaría preguntarle qué opina de que extranjeros opinen sobre Guatemala. Y yo creo que nos sorprendería la respuesta y nos daría un poco de... Bueno, la ley de acceso a la ley de emisión del pensamiento creo que no nos lo permite, pero estamos hablando en caso hipotético. Pero bueno, decía eso. Y hoy estaba revisando un estudio que hizo la POP, o que viene haciendo la POP, el proyecto de opinión pública en América Latina desde hace décadas. Comparé el de 2012 con el de 2014, y en el de 2012 también hay datos de años anteriores, y encontré varias cosas interesantes, que son de 2012 a 2014 el 8% de los guatemaltecos dejó de pensar que el Estado debía de procurar acabar con la desigualdad económica, es decir, equiparar un poco más a los ricos y a los pobres. El Estado, un 7% de los guatemaltecos dejaron de pensar que esa era una función del Estado, es decir, el Estado no debe hacerlo. En 2012 ya Guatemala era el cuarto país que menos lo pensaba, solo superado por Estados Unidos en primer lugar con un 49%, Venezuela y Panamá. En Guatemala era el 66% de la gente la que lo pensaba en 2012. Ahora es, creo que el 58 y pico o algo así, no me bailan un poco las cifras, pero aproximadamente eso. En primer lugar, eso, que es una de las propuestas de Sandra Torres, y es
desde luego lo más alejado a cualquier propuesta de Jimmy Morales. En segundo lugar, desconfianza en las instituciones y falta de apoyo a la democracia como sistema, como régimen. Cayó en picado de 2012 a 2014 y viene cayendo desde 2010. Otto Pérez, Jimmy Morales. Tolerancia política también viene cayendo desde 2010, pero de 2010 a 2012 cayó con un 5%. No me haga mucho caso en esta cifra, con la que le voy a decir ahora sí. De 2012 a 2014 cayó un 19.7%. La tolerancia política, que significa que yo no creo que los demás tengan derecho a votar. Dicho grosso modo, que significa yo estoy en contra de las manifestaciones políticas, que significa yo no creo en la libre emisión del pensamiento, y no recuerdo qué otro indicador tenían por ahí. Eso en los escenarios, los 4 escenarios posibles que identifica la POP cruzando esas dos variables, nos sitúa por encima de todo en que los 2 porcentajes mayoritarios de la población darían lugar a una democracia autoritaria o una democracia en riesgo. Democracia en riesgo es aquella en la que el apoyo a las instituciones es mínimo y la tolerancia política es mínima. Y democracia autoritaria, aquella en la que se apoya al Estado, pero un Estado intolerante políticamente. Esas dos son... y no me parece casual que coincida con el voto a favor de Otto Pérez Molina, y mucho menos casual que la exacerbación de esas tendencias coincida con el voto a Jimmy Morales. Como digo, no es que crea que se le vota por eso, pero digo que no genera ninguna disonancia cognitiva cuando la sociedad, y no estoy hablando de las manifestaciones, no estoy hablando de tendencias generales y sistemáticas, cuando la sociedad se inclina por soluciones autoritarias, aparece un tipo al que se trata de desvirtuar desde los medios diciendo que es que le apoyan militares, y que le apoyan los militares más autoritarios que ha habido y también los más institucionales. Y tú dices que eso no hace daño, ¿no? Y yo digo que al contrario, que profundiza la intención de voto, que no es la que la espolea, pero lo profundiza, porque eso casa perfectamente con la estructura de partido que vamos descubriendo que tiene Jimmy Morales y con la ideología que sí transmite Jimmy Morales, a diferencia de Sandra Torres. O sea, cuando Sandra Torres dice ayer no, a las 3 preguntas, no sé si todos vieron el debate, y Jimmy Morales dice no, a quien uno se interesa a Jimmy Morales, no a Sandra Torres. Dice, Sandra Torres me está engañando, está tratando de quedar bien con... Y eso es otro, solo digo eso y termino, para siempre. En todos los debates que yo he visto, que son básicamente aquellos que han sucedido desde que me pusiste la tarea de venir aquí a hablar de eso, porque hasta en ese momento no me habían interesado, porque creo que no nos han interesado. Juan Luis Font decía en una columna hace meses algo muy importante: la cobertura de los medios debe cambiar, y de hecho cambió. En todas estas elecciones no se centró fundamentalmente, mucho menos en la primera vuelta, no se centró en programas de gobierno, no. Nos quitamos la máscara y entendimos que todo eso eran formalismos como para cumplir con la democracia que teníamos, pero ya sabemos que esta no era entonces dejamos de advertir eso y nos fuimos a las prácticas, fuimos más neoinstitucionalistas de los medios de comunicación, ¿no? Nos fuimos a las prácticas reales y no a las formales, ¿no? Pero lo que iba a decir era otra cosa que se me acaba de olvidar. Te doy 3 segundos para que me acuerdes. Que hable Philip y ya lo digo. Es que no se han hecho públicas esas partes de las encuestas, pero generalmente dentro de todas las preguntas de las encuestas se pregunta credibilidad de instituciones. Y Jimmy Morales, si se dan cuenta, a él se le está asociando con militares, etcétera, etcétera. A pesar de todo el escándalo de corrupción de Otto Pérez, el ejército sigue siendo la institución mejor evaluada en el país. Tenía, en la última encuesta, 73-74% de nivel de aprobación. Los bomberos se cayeron, que siempre era la segunda institución, y hoy las iglesias, tanto la católica como la evangélica, están casi empatadas en un segundo lugar entre 60 y 62%.
Entonces un Jimmy Morales que se le vincula con militares por un lado, pero que por otro lado su discurso de moralejas, si se dan cuenta, tiene un trasfondo moral. Él ayer ya reveló algo que también se ha discutido mucho, que es justamente él cuenta, y esa es una de sus bases políticas que no hemos hablado, con el apoyo de la iglesia presbiteriana. Él sí logró hacer algo que Harold no pudo hacer, que es montar una estructura partidaria sobre una estructura social. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Jimmy Morales? Jimmy Morales se está posicionando sobre dos mensajes que a los ojos del guatemalteco están bien vistos, que es lo militar y lo religioso. Yo creo... Sí, no, es que rapidito y abrimos... Rapidito, 10 segundos. Un problema de estrategia y de claridad de los públicos que quedó evidenciado en los últimos debates, en el ENADE, en el de ayer sobre todo, que es que cuando Sandra Torres habla, y habla al foro, como aquí se está retransmitiendo en internet, entiendo, pero yo les estoy hablando a ustedes. Sandra les habla a ustedes, y en función del público que tiene delante cambia el mensaje, radicalmente a veces. Pero hay millones de personas, quizá menos, pero hay mucha gente viéndolo por la televisión. Y Jimmy le habla a la Jimmy le habla a la cámara, al punto de que mira a la cámara. No mira a Daniel, mira a la cámara. A mí cuando yo estuve participando en los foros AGG, los de Guatevisión, una de las cosas que más me sorprendió fue el cabal eso. O sea, cuando tú tenías los foros, las entrevistas con el resto de candidatos, nos miraban a nosotros cuando respondían. Y Jimmy lo primero que hizo fue sentarse y decir, ¿dónde está mi cámara? Esa. Y a esa es a la que respondía. Entonces tú le hacías una pregunta y él miraba a la cámara diciendo, yo voy a hacer no sé qué, no sé cuál. Claro, en ese momento como que te resulta extraño y cuando tú le preguntas a una persona, la persona mira a otro lado, pero tiene todo el sentido mediático y obviamente él tiene esa clase de formación. Dale un aplauso a estos para que se queden.